Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Terminamos una semana intensa que nos ha aportado muchas novedades y algunas emociones, algunas de ellas inesperadas, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. En el plano nacional hay que reconocer que había una agenda parlamentaria sumamente intensa con la presentación hasta hoy durante la tarde de muchas personalidades diferentes por motivos que no son los mismos, algunos de ellos económicos, otros de ellos investigaciones en curso o por ser lanzadas. Al mismo tiempo, fuera de este aspecto político y parlamentario, tenemos una decisión adoptada el día de hoy por el Ministerio de la Mujer, que ha constituido una mesa para abordar los temas vinculados a la llamada comunidad LGTBI, es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. También tenemos la reaparición si es que cabe decir reaparición del expresidente Ollanta Humala, quien asistió el día miércoles a una comisión parlamentaria que quiere investigar las condiciones en que fue adquirido un satélite de observación. Para estos temas, para poder comprender los alcances y las consecuencias de estos temas, hemos invitado a dos abogados. Uno de ellos, el doctor Alberto Otárola, es abogado del expresidente Ollanta Humala para temas constitucionales y parlamentarios. Estuvo presente con él en la sesión de la Comisión de Defensa el día miércoles y podrá pronunciarse naturalmente con conocimiento de causa sobre ese tema, pero su experiencia en el Estado, donde ha sido ministro de Defensa, así como jefe de vida, permite que nos pueda dar sus alcances sobre el conjunto de la gestión pública. Y junto a él, otro abogado, el doctor Mario Castillo Freire, uno de los grandes discípulos de Felipe Osterling, un autor de libros importantes, analista político, que contribuirá también a que podamos comprender mejor lo que está en juego y el marco normativo en que se desarrollan nuestras pasiones políticas. Pero antes de dar paso a sus intervenciones, vamos con nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley IGB Justo, que permitirá a las micro y pequeñas empresas postergar por hasta 3 meses el pago del impuesto general a las ventas, siempre y cuando mantengan un buen récord como contribuyentes. La ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, se reunió con representantes de la comunidad LGBT. En la cita se instaló una mesa de trabajo con el objetivo de promover los derechos de las personas gays, lesbianas, intersexuales y transexuales. El expresidente Ollanta Humala acudió a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la compra del satélite Perusat-1 al gobierno de Francia. El Congreso investigará los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano. Una comisión multipartidaria buscará determinar a los responsables de los atentados contra el ducto. La selección peruana de fútbol goleó 4-1 a su similar de Paraguay en el partido de las eliminatorias Rusia 2018. Los goles de Cristian Ramos, Edinson Flores, Cristian Cueva y un autogol de Edgar Benítez sellaron la victoria peruana. Podemos comenzar con unas declaraciones que tenemos grabadas de la vicepresidenta y congresista presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Arauz, sobre el tema del IGB Justo que ha sido propuesto y votado por la bancada no oficialista y por una enorme mayoría de los congresistas el día de hoy. Vamos, por favor, con la grabación, con el sonido de Mercedes Arauz. Lo que facilita es que se difiere el pago para que no sea un pago inmediato y la gente tenga un poco más de liquidez cuando estamos hablando de micro y pequeñas empresas. Hemos podido ponerle ciertos límites y acotaciones para que no generen un gasto fiscal y además ayuden a formalizar. Ese ha sido el último etapa de la negociación, que ha sido el último texto que acabamos de aprobar, que incluye ese límite para poder ayudar a las MIPES que se formalicen con un proceso de fraccionamiento también al inicio del proceso, ¿no? Con lo que ayudamos realmente a más formalización y aquellas que hacen trampa
probablemente no van a poder entrar porque eso lo limita, ¿no? Entonces eso es lo que estamos ayudando a MIPYMES que se están en todo el proceso de formalización, dándoles la liquidez del caso y ayudándolo a realmente formalizarlo, ¿no? Sí, doctor Otárola, usted es un especialista en derechos humanos, yo sé que no es su campo, el campo tributario, tampoco el del doctor Castillo, pero su gestión en el Estado le ha permitido comprender qué es la expresión del pacto entre los ciudadanos y las empresas y el Estado, pagar impuestos. Ahora, ¿qué política tributaria es la más justa y al mismo tiempo la más conveniente para formalizar? ¿Cómo ve usted las opciones del gobierno y las de la bancada mayoritaria? Pues mi entrada va a ser política. La aprobación del denominado IGB justo es una propuesta del plan de gobierno del fujimorismo que ha llevado al Pleno del Congreso y de cuya constitucionalidad tengo algunas dudas. Sí. ¿No? Es decir, este es un ofrecimiento de la señora Keiko Fujimori en campaña y que ahora llevan al Pleno como una propuesta concreta a la que se adhiere una vez más la bancada oficialista. Parcialmente, ¿no? Con algunas... Porque ha habido algunas críticas de Carlos Brus en particular. Pero como hemos escuchado, la vicepresidenta prácticamente allanada a esta iniciativa, que nada tiene que ver con el beneficio directamente a las MIPYMES, que efectivamente así va a suceder, porque esto determina que se les dé el pago del IGB en 3 meses, ¿no? La misma, he escuchado a la bancada oficialista que dice que esto va a originar... Algunos congresistas, podría originar un forado de 2.000 millones de soles al año, ¿no? Entonces lo que me pregunto yo es cuál es la agenda del Poder Ejecutivo para conducir la política de gobierno con respecto a la economía, a los ingresos, a los impuestos, que solo deben ser acotados, reducidos o cambiados mediante ley expresa y mediante los procedimientos que establece la Constitución. En consecuencia, no confundamos, esta es una norma que viene de una campaña electoral, pero creo que forma parte de una agenda que está imponiendo el fujimorismo con poca o escasa resistencia al Ejecutivo y que nos va a llevar poco a poco a amenazar la estabilidad de la caja fiscal buscando el cumplimiento de las promesas electorales de la señora Keiko Fujimori. Porque en principio está destinada, doctor Castillo, a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, es decir, a las que facturan poco más de 6 millones de soles por año, lo que equivale a un número dado de unidades tributarias. ¿Es correcta la definición de mediana empresa? Sí, claro, lo que se quiere es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, digamos, que no facturen más de 6 millones de soles anuales, considerando la referencia a la unidad impositiva tributaria. En realidad, básicamente, la idea de esto es que muchas veces se factura a uno es proveedor de una gran empresa, factura, y la factura no es pagada, obviamente de inmediato, pero ni siquiera es pagada tampoco muchas veces en plazos razonables, o sea, no es pagada en 1 mes, 2, sino hasta 3, 4 y hasta 5 meses a veces. Esa es práctica común de muchas grandes empresas, pagar o patear el pago de las facturas de sus proveedores. Sin embargo, el que brinde el servicio, ¿no es cierto?, o vende el bien, sí está obligado a pagarle al fisco el IGB porque ya emitió la factura. O sea, ya los plazos son perentorios para el pago del IGB al fisco, a pesar de que uno no ha recibido un sol por la factura que ya giró, ya emitió a la empresa a la que le brindó el bien y el servicio y que tiene que pagar. Ahora, yo no sé cuál sea el impacto, digamos, económico de esto. Algunos hablan de 1.200 millones de soles al año o más. Claro, y yo no lo sé, pero lo que sí creo es que, digamos, no creo que esto tenga tanto efecto. Sí va a ser un alivio, definitivamente va a ser un alivio para este tipo de empresas en el sentido de que voy a tener más liquidez porque no me van a exigir un pago que de repente no lo he hecho, que no me lo han hecho, que lo haga yo al Estado de inmediato. Pero yo creo que acá habría que distinguir también un tema que no sé qué tan fácil pudiera ser de fiscalizar. Y es que yo entiendo que ese diferimiento, ese plazo de gracia, digamos, que se está estableciendo en esta nueva norma de 90 días, podría ser entendido para aquellas facturas que no son pagadas en 90 días. Pero si una factura es honrada por la empresa a la cual se le ha emitido en 15 días, y yo ya tengo el dinero, incluido el IGB, digamos, entiendo razonable que ese IGB yo no lo guarde en 90 días, o que no lo pueda guardar 90 días para pagar al fisco. Entonces, yo no sé si eso sea práctico en términos de fiscalización tributaria. No soy tributarista, pero creo que es un elemento que podría servir para discusión en torno al tema, si cabría distinguir entre aquellas facturas que no han sido honradas en esos 90 días y aquellas que sí lo han sido.
Entiendo que si no han sido, debería ser otro el comportamiento del contribuyente, ¿no? Ahora, yo coincido con Alberto en que esto da un poco la imagen de una muy clara política tributaria, porque, y además una sensación puede generarse en los analistas y en la opinión pública de que esta medida, que claro, tiene un tinte sin duda muy popular, quiero solamente emplear esa palabra. Son la mayoría de las empresas de nuestro país. Exactamente, ¿no es cierto? Va de la mano también con la propuesta del Ejecutivo, que no sabemos cómo termine, en el sentido de rebajar un punto del IGB. Pero en principio se mantiene. Claro, se nos ha dicho que va a bajar ¿no? para el próximo año. Claro, sí. Pero digamos, yo no sé si al final esto va a traer, sobre todo esta última medida que he mencionado, si se lleva a cabo, ¿no? Va a traer algún forado en la caja fiscal. Es decir, no sé si el conjunto de medidas económicas y tributarias que está planeando el gobierno dentro de este paquete de medidas que va a sacar, sea realmente susceptibles de compensar de alguna manera la baja de ingresos que va a representar o que representaría el 1% en el IGB. Lo que dice el ministro Tornes es que eso queda parcialmente al menos compensado con la vuelta a las tasas de impuesto a la renta de las empresas que se practicaban antes. De la misma manera, con una política de lucha contra la evasión mucho más eficaz de lo que ha habido hasta ahora, por eso toda la reforma en la SUNAT que está pendiente, ¿no? Claro, solo una idea, ¿no? Es claro, no sé si sea tan fácil esa previsión, en la medida en que la manera de recaudar ese 1% es mucho más directa que la recaudación del impuesto a la renta, ¿no? Es decir, son dos impuestos distintos que gravan conceptos diferentes, y no sé si exista verdaderamente ese traslado, digamos, de masa monetaria por un efecto con respecto al otro. No habría que preguntarse además qué tipo de declaraciones son las que está tomando de Torne, ¿no? Las que dice que la economía está boyante, o aquellas en las que dice boyante, que tanto como eso creo que no ha dicho, están manejándose con los pies, que ¿no es cierto? El déficit fiscal ha subido a 3.8, o no, que no era 3.8, sino estaba en camino de 3.8. Sí. Entonces, yo creo que acá hay una falta de experiencia evidente del ministro de Economía, pero además una falta de hidalguía en reconocer la manera en la que se le dejó el país de manera responsable, con algunos problemas, por supuesto, pero lo primero que tiene que hacer un gobernante, desde mi punto de vista, es medir bien la magnitud de las declaraciones que hace, sobre todo un ministro de la importancia de Economía y Finanzas. Entonces, que hable con el Congreso, que se entienda con el Congreso. Yo creo que se va a producir un forado, porque si a esta norma del fujimorismo que hoy día se aprobó en el Congreso se le agrega la reducción del IGB, vamos a tener serios problemas y vamos a probablemente llegar a una economía estancada con, digamos, escasas posibilidades de seguir desarrollando proyectos de inversión conforme se hizo en el anterior gobierno. Pero en fin, seguimos dándole... justamente en el Congreso hoy el ministro Torres por otras dos leyes que han motivado también enfrentamientos, una de ellas sobre el equilibrio financiero para justamente abordar el tema del déficit, y otra sobre el nivel del endeudamiento. Y ahí la polémica tuvo que ver con algunas exoneraciones que la bancada fujimorista pretendió para los gobiernos regionales, lo cual ha llevado a que algunos congresistas oficialistas digan que están tomando iniciativas de gasto, lo cual es constitucionalmente prohibido. Eso es cierto. Siempre a final de año lo que se quiere es premiar la ineficiencia. Presupuestos que no se han podido ejecutar, quieren, ¿no es cierto?, autorizarlos para que puedan pasar de un rubro a otro y conseguir su ejecución. Cuidado con el... Gobiernos regionales estamos hablando. Gobiernos regionales, cuidado con pasar esto a gasto corriente, ¿no es cierto? Y también porque lo que se tiene que medir es los niveles de eficiencia y ejecución del gasto. Por ejemplo, cuando estuve en Debía, el promedio de ejecución de presupuesto no bajaba del 98 a 97%, que es lo que esperamos se repite este año. Así debe ser, y no estar pidiendo leyes o normas con nombre propio que pueden ser inconstitucionales para poder gastar aquello que con eficiencia no lo pudo hacer durante el año. Usted nos dice que el riesgo es que ahí donde no se ha podido gastar el dinero para obras, se gaste en gasto corriente para evitar que ese dinero retorne a la caja central del Estado. Habría que ver la norma, pero yo creo que debieran retornar a la caja fiscal y cada gobierno regional medir sus niveles de eficiencia
porque esto no es chiste, pues están administrando dinero a todos los peruanos. Y lo que está haciendo el fujimorismo es abrir las compuertas para que la disciplina fiscal, la disciplina del gasto, pueda ser horadada por algunas decisiones que no son las mejores desde el punto de vista técnico, me parece. Señor Castillo Freire, nos enfrentamos a temas constitucionales en cuanto se profundiza un poco medidas económicas. En este caso, por ejemplo, bueno, en realidad, la ley de endeudamiento y la ley del equilibrio fiscal. A ver, en realidad yo creo que siempre en todo tema nos enfrentamos a aspectos de orden constitucional, ¿no es cierto? Porque la Constitución regula una serie de aspectos de la vida de la nación y de las personas. De manera que es frecuente que todos estos temas puedan tener una arista de cuestionamiento constitucional. O sea, eso no es raro, digamos, es normal. Ahora, yo lo que veo como peligro, ya dentro de una perspectiva de orden político, es que pueda existir una especie de competencia sobre este tipo de medidas. Es decir, los 5 años de gobierno están empezando, ¿no es cierto? Estamos en el día 100 no sé cuántos, pero estamos en los primeros meses. Sin embargo, dada la composición de las fuerzas políticas, dado el escenario que existe, esto puede ser un síntoma, una señal de cuál puede ser en este aspecto y en otros el comportamiento con respecto a las galerías. Yo no niego que pueda haber buenas intenciones en todas estas normas y de hecho lo debe haber, pero también ya desde una perspectiva política creo que es innegable tener que ver esa arista, porque en esta materia y en otras va a haber siempre durante estos 2 años, durante estos 5 años, un gobierno y una oposición claramente determinada o con un protagonismo, digamos, de fuerza popular, que van a tratar de competir no solo para tener la mejor imagen frente a la población, sino que el gobierno dentro de su capacidad legislativa y el legislativo dentro de la capacidad que obviamente tiene al tener 72 congresistas, van a poder medir fuerzas en cuanto a este tipo de medidas. De manera que yo creo que estas señales que estamos viendo, cuyo fundamento económico no hemos analizado evidentemente a fondo, yo no soy la persona más autorizada para decirlo, pero en este espacio político, digamos, sí me llama la atención cómo pintan las cosas, ¿no? Y creo que puede ser una señal de cómo van a seguir pintando los próximos 4 años. Señor Otaro, le estamos llegando a aquello donde usted partió, que hay un contexto político tras estos temas. Y usted parecía reprochar al gobierno de que asuma la agenda de su oposición fujimorista. Es una situación completamente diferente que la que tuvieron ustedes cuando estaban en el gobierno, porque la correlación parlamentaria era muy diferente. ¿Tiene otras opciones PPK? Bueno, todos los peruanos deseamos que le vaya muy bien al presidente Kuczynski y creemos que tiene toda la voluntad y las decisiones para que en el país se tomen, ¿no es cierto?, las determinaciones necesarias para continuar en el camino que dejó el señor Ollantumala. Hoy día veía que estaba inaugurando el segundo puente o tercer puente más grande del país, el de Pachitea. Esa es una obra del presidente Humala. No he escuchado el discurso del presidente Kuczynski, espero que a nombre del país haya agradecido la iniciativa del presidente Humala porque integra toda la zona de Puerto Inca, ¿no es cierto? Y es un puente largamente esperado por todas las poblaciones. Yo conozco, porque he ido con el presidente Humala a supervisar esa obra. Entonces, lo que nosotros deseamos es que le vaya bien al gobierno, pero que tenga una agenda clara y que no se deje maniatar por una oposición política que, valgan verdades, está cada día más díscola, está cada día más soberbia y está cada día con el ánimo de horadar la caja fiscal para imponer la agenda de su plan de gobierno. Pero ¿cómo hace uno cuando no tiene mayoría y no puede aprobar leyes sin pactar? Porque es lo que han hecho ahora, es lo que ha dicho Mercedes Arauz. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos consensuado. Mercedes Arauz, hay que decirlo, ha sostenido que se han conseguido algunas concesiones respecto de la ley del IGB, justo en el sentido de que queden no, digamos, beneficiadas de este IGB las empresas que no tengan una buena trayectoria tributaria. Y eso está bien. Concesiones, negociación con la Macao. O sea, ¿cómo se hace cuando no tiene usted mayoría? No, yo no digo que no se va a negociar. Esa es la razón de ser del Congreso, ¿no? Negociar, pero no aceptar imposición de agendas. Y lo que tiene que hacer
el gobierno es perfilar muy bien su horizonte político, su horizonte económico, el horizonte constitucional, hasta hacia dónde quiere que el país vaya, conforme lo dijo en un buen discurso, creo, de instalación del gobierno del presidente Kuczynski. Así que no vaya a creer que la sociedad o las cercanías con el fujimorismo lo van a conducir necesariamente a la visión del país que él tiene, porque el fujimorismo tiene una agenda propia y está demostrado Bueno, así. planteados estos temas generales, vamos a hacer una pausa e iremos a un segundo tema para verificar esta misma problemática, ya no sobre temas económicos, sino un tema de sociedad que también es muy polémico, que es el tema de la llamada comunidad LGTBI en nuestro país. Pausa y regresamos con los dos juristas que hemos invitado el día de hoy. Nuestro segundo tema político no ha tenido lugar en el marco de nuestro Congreso, sino en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde la ministra Romero ha constituido una mesa de diálogo para abordar los temas de la llamada comunidad LGTB, es decir, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Tenemos también un sonido sobre este tema, declaraciones formuladas por el congresista Alberto de Belaunde. Adelante, por favor. Bueno, vamos a pasarlas después lo que dijo Alberto de Belaunde, pero para comenzar por nuestros temas, tal como los ha definido usted, comenzó criticando al gobierno de Humala por haber abolido a la comunidad LGTB de su marco jurídico y en particular del Plan Nacional de los Derechos Humanos. ¿No estará de acuerdo usted con esta crítica? Veamos el sentido positivo de este debate, ¿no? El Tribunal Constitucional acaba de expedir una sentencia muy interesante. Una sentencia que además está sentando jurisprudencia y que va a beneficiar a las comunidades minoritarias en el país, que además ya por mandato constitucional está prohibida la discriminación, artículo 2, inciso 2 de la Constitución. Esta sentencia del Tribunal Constitucional establece que la transexualidad o la homosexualidad no es una patología, o sea, no es una enfermedad, como lo decía de manera poco técnica una anterior sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004. Y establece una serie de parámetros sobre la base de varias consideraciones. Yo puedo decir que, y en este caso dirimió un conflicto sobre el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho de contenido constitucional que puede abarcar hacia todo tipo de personas, no solamente hombres y mujeres, y que estas personas han estado normalmente excluidas tanto de la esfera jurídica y de protección constitucional de nuestro país, porque los jueces rechazaban a veces algunas demandas, por ejemplo, de cambio de identidad, porque no presentaba el DNI como hombre o como mujer. Lo que hace el TC es ordenar a través del artículo 556 del Código Procesal Civil a que esto se siga a través de un proceso sumarísimo, la solicitud de cambio de identidad, y da algunas consideraciones muy interesantes, fruto de este debate que, fíjese, Fernando, yo estoy a favor de estas comunidades. En Europa del año 81 el Tribunal Europeo ya se había pronunciado sobre este tipo de situaciones, y creo que lo que hay que es crear las condiciones a través del Ejecutivo y a través de los organismos constitucionalmente autónomos para ir integrando desde el punto de vista legal y constitucional a estas comunidades. Yo felicito a la ministra de la Mujer en este caso. Es una excelente iniciativa y esperemos que dé resultados esta primera mesa de trabajo sobre un problema que, afecta a miles de peruanos. Señor Castillo Freire, es un tema relativamente nuevo, sin embargo, para el derecho y la doctrina jurídica en el Perú, y creo que muchos de sus colegas se sienten irritados y no sobrepasados cuando se ven confrontados a estas situaciones. Claro, lo que ocurre es que, digamos, dentro de lo que significa la práctica cotidiana de la profesión en general, de todas las áreas, digamos, casos como estos no son pues el día a día, ¿no es cierto? Estamos hablando de este caso precisamente porque es un caso especial que marca, digamos, la pauta, en el que marca la pauta el Tribunal Constitucional, y sin duda habrá otros, pero lo que yo quisiera hacer, primero que me parece bien la instalación de esta mesa de trabajo, ¿no es cierto? Me parece bien la instalación de esta mesa de trabajo, y yo lo que siempre sostengo es que cuando hablamos de este tipo de temas no debemos ver a estas personas como que están a la distancia. Es decir, la mesa de trabajo para que trabajen sobre estos temas de ellos, ¿no es cierto?
de estos problemas que tiene esta comunidad. Incluso cuando se dice la comunidad LGTB o LGTBI, pareciera dar la impresión de que en el discurso, en la conversación que todos tenemos, se estuviera hablando de personas que están lejos de donde estamos nosotros. Y lo que ocurre... Pero como se habla también sobre comunidad de artistas, comunidad de los cineastas, sí, pero, comunidad... Claro, pero los artistas, digamos, sí, son personas están entre nosotros, que se dedican... pero no todos somos artistas. Pero es que los artistas, claro, no todos somos artistas, pero los artistas en la vida profesional se dedican a temas del arte, digamos, para hablar en general. Es como que hablemos pues de la comunidad de abogados o la comunidad de médicos. Acá estamos hablando de personas que tienen determinadas características que, digamos, con las que se sienten identificadas para encontrarse dentro de esta denominación. Ellos mismos usan, Sí, por la otra parte, sí, la expresión pero lo que comunidad yo digo, LGTBI. yo lo estoy viendo desde el otro lado. Ya. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo creo que la sociedad tiene que verlos de manera integrada. Es decir, no es que vamos a estudiar a ver cómo solucionamos sus problemas de esos que están allá, sino entender que esas personas no están allá. O sea, en toda profesión nosotros tenemos colegas que pertenecen a esas comunidades. En la universidad uno tiene alumnos, alumnas que son que están dentro de la comunidad LGTBI. Entonces, digamos, yo creo que la sociedad haría muy bien. Todo lo que está hablándose en relación a las políticas de Estado me parece correcto, que se estudie, que se trabaje, a ver cómo se evita el maltrato de estas personas, la discriminación, etcétera. Pero yo estoy viendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva no estatal, no oficial, de qué hacemos nosotros como ciudadanos. Yo creo que el ciudadano debe tomar este tema como si se tratara de un hermano de uno, de un familiar de uno, es decir, de personas que tienen que ser integradas dentro de nuestro propio discurso y de nuestro propio círculo de personas y entorno, porque lo están. O sea, en la vida real no están allá, como los artistas no están allá, los abogados, ni los médicos, ni las enfermeras, están junto a nosotros. Entonces, si estas políticas de Estado van a servir para que entre todos nos miremos igual y tratemos de derribar esas barreras de discriminación, me parece perfecto. Pero yo creo que hay que cambiar un poco el discurso oficial. El discurso oficial, no digo necesariamente que sea, digamos, autoría de determinados órganos, pero el discurso en general oficial en los países cuando se aborde este tema es ese que yo critico. Debería ser un discurso mucho más integrador, hacerle sentir al ciudadano común y corriente, digamos, el que no es de la comunidad LGTBI, que no es una comunidad aislada, no es como la comunidad no contactada de la CEA. A veces me da esa impresión. Es que a veces me da esa impresión. Cuando son personas que están dentro de nosotros, compartiendo la universidad, la casa, el colegio, etcétera, y que deben ser integrados socialmente desde una perspectiva de apertura de todos los ciudadanos con respecto a ellos. Eso es lo que yo quería Vamos decir. a ver qué cosa dijo el señor Alberto de Belaúnde, que es un abogado, colega de ustedes claro, también, sobre este tema el día de hoy. Adelante, por favor, con Alberto de Belaúnde. No es suficiente, pero es un gran primer paso. Durante años hemos tenido un Estado ajeno a las necesidades de la población LGTBI y gobernantes que no solo no entendían la importancia de estos temas, sino que asumían una posición antiderechos, como la del presidente Humala, quien durante su gobierno tuvo una política activa para negar derechos a la comunidad LGTBI. Eso se acabó. El Estado peruano tiene que velar por los derechos, tiene que velar por la felicidad de todos y cada uno de los peruanos y peruanas. Y esto sin duda tiene que articularse con otros esfuerzos, entre ellos un esfuerzo desde la propia sociedad, para entender, para ser más empáticos y para respetar los anhelos de la población LGTBI, que lo único que buscan es conseguir el derecho humano más humano de todos, que es el derecho a ser felices. Bueno, ahí estamos entonces ante una definición de cuál es el más humano de los derechos, el derecho a ser felices. Usted es una persona autocrítica, ha hecho una defensa bastante decidida y argumentada de Humala, tanto en el campo de batalla, que ha sido el Congreso, me creo que es como un campo de diálogo, que es este CETE, pero como autocrítica, ¿usted reconoce que la ausencia de la palabra, que la proscripción de la palabra en el plan de derechos humanos es un déficit? No, de ninguna manera. Este es un tema de conciencia. El congresista Belaúnde responsabiliza al presidente Humala de no haberlo dejado ser feliz. No viene al caso este debate. Pero él sostiene que es la bancada de Humala que impidió que se apruebe la ley de unión civil. No tengo el dato. Si así fue, estuvo mal.
porque los derechos humanos son un conjunto de atribuciones que surgen para todos y cada uno de nosotros por nuestra condición per se de humanos. Es decir, nadie nos los regala, la Constitución no los establece, los tenemos por nuestra condición de seres humanos. Y en consecuencia, los derechos humanos deben ser integrales, interdisciplinarios, universales. Y en esta materia, en Europa se ha avanzado mucho, ¿no? Fíjese, Fernando, una de las cláusulas cuando se forma la Unión Europea, ya trataban este tema directamente, fue un acuerdo convencional entre los países de respetar a las minorías sexuales en la Unión Europea. Entonces, vemos que las generaciones de derechos, nosotros estamos acostumbrados a ver los derechos humanos, aquellos que surgen de la Revolución Francesa, de la libertad, ¿no es cierto?, se han producido por generaciones. Y hoy día ya estamos en una generación en la que se habla de los derechos a la paz y a la tranquilidad, a la felicidad. En España están hablando del derecho al ocio, ¿no es cierto?, que es absolutamente discutible también. Pero en fin, qué mejor que una sociedad, el grado de avance de una sociedad también se mide por el nivel de respeto y de incorporación de los derechos, el reconocimiento expreso de las normas. Y en el Perú, lógicamente, tenemos una larga tarea, un largo camino para que así sea. Estamos llenos de códigos, de leyes, tenemos más de 33.000 leyes, falta la 33.001 que ordene que se cumplan todas las anteriores, claro. Pero partamos por lo básico, es decir, de qué manera los seres humanos nos reconocemos como iguales entre nosotros mismos. Y ese es un debate que en Perú todavía no se asienta como se quisiera, ¿no? Respecto de la Unión Europea, no hay que decir que en la historia de las monarquías europeas siempre han habido homosexuales que han jugado roles importantes, incluidos sobre todo en la vida militar, grandes guerreros homosexuales. Juana de Arco tenía un jefe del ejército homosexual, un hermano de Luis XIV, el rey guerrero francés por excelencia, revolucionarios franceses, y luego otros casos en Europa, Wilde en Gran Bretaña y Gide, grandes patriotas, personas con una gran respetabilidad. Entonces, habiendo asumido su homosexualidad desde tanto tiempo atrás, eso ha permitido que el derecho evolucione más rápidamente que quizás entre nosotros. Siempre los homosexuales siguen siendo tabú y es una lista que no se menciona. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que todas las biografías alemanas de Humboldt sostienen que era homosexual y que parte de la hostilidad que se le tuvo en Lima es que vino con su amante ecuatoriano. Y ninguna biografía peruana dice eso. Proscrito, silencio. Pero a ver, yo me pregunto, disculpa, ¿no? Pero yo me pregunto, en realidad, las biografías de estos grandes personajes deberían mencionar eso. O sea, ¿por qué? Porque con la misma lógica... Pero si ellos lo asumen como una cosa importante. No, digo, ¿lo asuman o no lo asuman? Sí. Porque igual deberían decir, vamos a hablar de la biografía de fulano de tal, por si acaso era heterosexual. Ya el solo hecho de que con respecto a una persona, con su trayectoria de vida, militar, civil, artista, escritor, lo que sea, se diga, y por si acaso también era homosexual, ya lo están discriminando. Porque pues porque lo otro es estar contracorriente, ni formar parte de una minoría discriminada históricamente, no es lo mismo, ¿no? No, pero ¿por qué resaltar ese aspecto? Si esa es una persona que, habiéndolo confesado o no, habiendo dicho que es homosexual o no, lo que es irrelevante, lo principal son las cosas que hizo en la vida, no su condición sexual. O sea, yo creo que esa manera de ver, eso es lo que va en línea de lo que decía hace un momento, esa manera de ver el problema ya es en sí misma discriminatoria. Porque no estamos hablando de alguien que necesariamente sea discriminado. Vaya usted a averiguar qué es lo que Luis XIV pensaba sobre su hermano, gran jefe militar, y verá que no era tan fácil tampoco, pero se aceptaba. No, por supuesto, otras épocas. En todo caso, tenemos que hacer una pausa y después vamos a ir al tema nuclear, finalmente, que es la reaparición del expresidente Ollanta Humala, y nos felicitamos de que esté presente el abogado para temas constitucionales y parlamentarios, el señor Alberto Notárola, y otro abogado que podrá darnos también su punto de vista sobre lo sucedido en el Congreso el miércoles, en la Comisión de Defensa, y también el acto, procedimiento fiscal que se llevó a cabo el día de hoy. Pausa para oír nuestros titulares y regresamos con este tema, Ollanta Humala. Nuestro tercer tema tiene que ver con la reaparición del expresidente Ollanta Humala, que había guardado durante estos 100 primeros días una actitud relativamente silenciosa y distante.
pero la coyuntura lo ha obligado en todo caso a ir a la Comisión de Defensa del Congreso, en donde fue interrogado de una manera a veces tensa durante 3 horas respecto a las modalidades de compra de un satélite de observación. Me parece que nadie pone en duda la utilidad de este satélite y la conveniencia de que el Estado peruano posea un satélite para fotografiar 3 veces al día, desde 600 kilómetros por encima de nuestra superficie, las fotos que necesitamos para conocer nuestro país en su realidad geográfica, marítima, climática y, por qué no, también militar. Usted estuvo durante esas 3 horas en esa comisión. ¿Cómo vivió el presidente Ollanta esta novedad para él, puesto que no había estado nunca en el Parlamento, excepto desde la majestad de jefe de Estado, para dar discursos que no daban lugar a debate? Muy tranquilo, muy claro en la exposición que hizo y sobre todo en los temas que se le requirieron. Fíjese, el presidente Humala ha hecho 3 cosas para resumir este tema en el Congreso, ¿no? Uno, que la adquisición no de un satélite, sino de un sistema satelital en el Perú, a través del Ministerio de Defensa, fue una decisión política que fue implementada por el Ministerio de Defensa y que además surgió a propósito de atender a una necesidad nacional. El satélite, el país que no tiene satélite en este momento, ¿no es cierto?, puede sufrir un atraso en varias esferas. Yo particularmente puedo dar una experiencia. El Estado paga 1 millón de soles al año por imágenes de las cuencas cocaleras en el país, por ejemplo. Compramos fotos. Con el satélite peruano nos vamos a ahorrar 1 millón de soles al año. Así de sencillo para ponerlo en contexto. En segundo lugar, el presidente Humala ha manifestado en todo momento el interés que tiene de colaborar con las investigaciones del Congreso y de acudir, ¿no es cierto?, las veces que sea citado, siempre que sea una situación pertinente y siempre que él pueda aportar algo al debate. ¿Está usted seguro de que esta era una situación pertinente? ¿El jefe de Estado tiene que responder sobre la adquisición? Yo creo que no, estamos llenos de una comisionitis. Y acá viene el otro aspecto, si me lo permite Fernando, ¿no? Además de eso, una sesión en la que el presidente Humala estuvo muy tranquilo, muy sereno, ¿no?, llevando en paz el tema, existía un sector, la gran mayoría de congresistas, que convirtieron la sesión en una suma de frases inoficiosas e irrespetuosas, ¿no es cierto? Acá todavía no nos acostumbramos a darle el respeto y la consideración a los expresidentes de la República, como sucede en otros países. Pudimos ver a algunos congresistas que levantaban la voz como si estuvieran al interior de su casa o sus empresas, faltando el respeto al expresidente, pero también a la majestad del Parlamento. Nosotros no queremos congresistas que vayan a gritar a sus invitados, no solamente al presidente, sino a cualquier invitado que exista. Y en esto es muy importante el director de debates, el presidente de la comisión, aquel que suscribe una comunicación para invitar a los funcionarios o funcionarios que acudan al Congreso. Él no debe permitir, no tiene por qué permitir que se le falte respeto en la dignidad y en la integridad de las personas que acuden, como estamos viendo sistemáticamente en todas las reuniones del Congreso de la República. Están pasando por una moledora de carne, ¿no?, funcionarios del anterior régimen, del gobierno del presidente García y del presidente Toledo, y además con algo que ahí me sorprendió el día de la sesión, no preparan sus preguntas. En ese mismo momento existían más de 5 congresistas que se pasaban, plagiaban entre ellos una ayuda de memoria hecha por uno de los proveedores que quedó descalificado en este proceso de satelital, ¿no es cierto? Se pasaban esa ayuda de memoria, que son unos PowerPoints entre ellos, y repetían lo que decía esa ayuda de memoria. Entonces, lo que yo veo es varias inconsistencias. Estoy seguro de que no va a pasar a mayores esto porque no existen las condiciones para que pase en calidad de investigado el presidente Humala, fue como invitado. Y sobre todo lo que nosotros reclamamos son varias cosas que no las ha regalado el Congreso ni nadie, sino lo dice la Constitución y el Tribunal Constitucional. Que se respete la presunción de inocencia. ¿Qué no se ha respetado? No, que se respete el debido proceso, la tutela procesal efectiva, ¿no es cierto?, la razonabilidad y proporcionalidad de las frases y elementos que se hilvanan
para construir un caso que no existe. Entonces lo que vemos acá es mucha artificialidad, mucho artificio para construir un caso que no existe. Y finalmente diré algo que es absolutamente elemental y que parecen olvidar algunos congresistas que no necesariamente son abogados, ¿no? El presidente de la República, según el artículo 120 y el artículo 128 de la Constitución, no es responsable por los actos que firma, pues. Los responsables sino el ministro son del ramo, los ministros. naturalmente. Eso está... Sí, pero eso por eso era testigo, pues. ¿No? Entonces, en fin, nosotros esperamos que esto concluya, que el Congreso haga su tarea, no estamos en contra del inicio de estas investigaciones, ni mucho menos, pero lo que sí vemos con mucha preocupación es la sucesión de comisiones investigadoras y la conversión del Congreso, lo repito, en una moledora de carne, porque todo el que llega a declarar ya es culpable, ya es responsable, y sobre todo el tener que soportar, ¿no es cierto?, la majadería que eso ocurrió con 2 congresistas el otro día, que levantaron la voz y le faltaron el respeto a la dignidad de un expresidente de la República. Estamos seguros que esto no tiene ningún parangón, es decir, vamos a ver que la comisión está dominada por un grupo político, vemos mucho odio. Pero de los dos que usted cita, me parece que uno no es del grupo mayoritario, ¿no? El general Donaire, para no nombrarlo. Bueno, el general Donaire no me refiero al general Veneno. De la APP también levantó. Yo creo que no viene al caso hablar del general Donaire, todos conocemos lo gracioso que es, por decirlo en términos correctos. Yo me refiero al caso del señor Salaverry. Ciertamente. ¿No? Y el señor Elad Melgar, que lo digo, o sea, no hicieron... Es la segunda vez que al señor Salaverry le falta el respeto a un presidente, ¿no? Ya lo hizo con el presidente Kuczynski. Entonces que se controle, que vea el código, revise el reglamento, el código de ética del funcionario público, y que sepa respetar a los invitados, que es lo que cualquier ciudadano común y corriente tiene que reclamarle al Congreso, ¿no? Señor Castillo Freire, con usted hablaremos sobre otro aspecto del problema, que es el aspecto jurídicamente nuclear en realidad. Lo que está en cuestión acá es la modalidad de compra. El presidente Humala sostiene, yo pienso que el señor Otárola también, que hubo varios postores, pero que se aplicó esta modalidad de gobierno a gobierno. ¿A qué le suena al abogado que es usted estos términos de la compra? Bueno, yo no sé exactamente, no he estudiado a fondo el tema de la compra del satélite, de tal manera que yo mal haría en pronunciarme en torno a esa modalidad de compra. Lo que sí quisiera es redondear algunos aspectos de lo que decía Alberto, no sé si podría. Por favor, adelante. Yo creo que algo que debería hacer en general toda comisión que investigue un tema, sobre todo cuando traiga a personajes de gobiernos anteriores, es asesorarse escrupulosamente por abogados que les marquen la pauta procesal de aquello que tienen que hacer y de aquello que no pueden hacer. ¿Por qué? Pareciera que no ha ocurrido el evento de la mega comisión que investigó al expresidente García. Parece que eso nunca hubiera ocurrido. Es decir, que no se hubiese extraído la lección en el sentido de que el trabajo que realizó esa mega comisión se tuvo que archivar en virtud de resoluciones judiciales que descalificaban por un argumento u otro el procedimiento seguido dadas las violaciones de debido proceso que habían ocurrido. Entonces, cuando uno ve a los congresistas muchas veces exaltados haciendo estas preguntas, por más de que pudieran o no tener la razón sobre los temas de fondo que no estoy abordando en este momento, lo que uno observa es, como abogado, ¿no?, es que, digamos, debe ser lo mejor para el investigado y para su defensa esas actitudes, porque demuestran parcialidad de aquellos que luego van a emitir un voto. Es decir, si uno luego va a emitir un voto, lo peor que uno puede hacer es mantener una hostilidad hacia la persona investigada o adelantar opinión. En general, y no digo solo durante este gobierno en las comisiones, todos los gobiernos que han estudiado administraciones pasadas o inmediatamente pasadas han pecado por eso. Pareciera que existe una irrefrenable sensación de algunos congresistas de lucirse con este tipo de investigaciones, viciando inadvertidamente aquella investigación que quieren hacer. Es decir, lo mejor que puedo hacer para la persona que no quiero, lo mejor que puedo hacer para la persona que quiero que sea sancionada por algo que yo creo que es delito, es viciar el proceso en la etapa de investigación. Y eso es lo que hacen.
O uno se imagina, por ejemplo, que cuando uno comparece en un tribunal de justicia frente a un tribunal de justicia, una corte, un juez actúe así frente al acusado o al investigado. Imposible, ¿no es cierto? Uno diría, no puede ser posible, ¿cómo están maltratando, ¿no es cierto? Lo recusa. Recuso al juez, inmediatamente recuso al juez. Y lo van a tener que cambiar por otro. Pero en el Congreso no puedo recusar al congresista, ni lo puedo cambiar por otro, porque ahí están. Ese es un problema que la opinión pública debería saber. Mientras más de estas actuaciones, menor eficacia tendrá el resultado de la investigación y más vicios procesales existirán. O sea, esa es una regla de 3 simple. Señor Otárola, el tiempo corre. Yo quería preguntarle fugazmente sobre el otro aspecto del problema, que es el tema fiscal. El presidente fue objeto de un procedimiento fiscal que está pidiendo al juez que se le someta al régimen de comparecencia restringida. Se aludió incluso a su récord migratorio. Sabemos que no es abogado penal usted, pero de todas maneras conocer este tema. No sirve. Nosotros vemos que el presidente Humala está en el país, se ha quedado, no se ha ido a Europa, a Estados Unidos, a ningún lugar. Está afrontando las consecuencias y las responsabilidades que como ciudadano de bien tiene que hacer. Entonces no existe ninguna razón para que se le dicten medidas restrictivas al comparecer ante estos procesos penales. Ninguna. Y estoy seguro que el juez que está viendo este caso, hoy día ha habido una audiencia con el fiscal, va a contemplar este asunto, ¿no? La mejor manera de llevar a cabo una diligencia judicial o la prosecución de un proceso judicial es respetando los derechos del justiciable. Entonces el presidente Humala no se va a ir, no se va a fugar, señor juez, señores congresistas. Está aquí para afrontar y defender las obras de su gobierno. Bueno, vamos a ir a una última pausa y cuando regresemos a un tema que nos aleja un poco de Lima y que tiene que ver con los derrames de petróleo del oleoducto y las dificultades que eso está generando con las comunidades ribereñas y los conflictos sociales que se derivan de eso. El tema después de la pausa. El cuarto tema tiene que ver con el derrame de petróleo que se ha venido produciendo en diversas oportunidades, demasiadas oportunidades en el oleoducto norperuano. Esto afecta en primer lugar a las comunidades ribereñas que beben esa agua, que pescan y que tienen una comida cuyo fondo proteínico está basado principalmente en esos peces, y naturalmente esto ha generado el conflicto que sabemos en Sara Murillo. El Congreso ha decidido crear una comisión para investigar el tema en general. Hubo debate, ¿qué comisión debe hacerlo? Esto ha sido solicitado por la Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por una congresista del Frente Amplio. Otros no quisieron. Total, hay una comisión multipartidaria y multisectorial que verá esto. Señor Otárola, usted tiene experiencia de la selva, cuando estaba en Devida ha viajado mucho por la selva, que es donde crece la coca. ¿Qué pasa con el oleoducto? Porque hay una tendencia bastante mayoritaria a sostener que estos son actos deliberados, practicados quizás para luego conseguir trabajo al repararlo. Lo que fuera, lo que tenemos ahora es un tremendo problema con el sistema en general de un oleoducto que yo leí algunos informes técnicos, dicen que ya requiere un reemplazo total en toda la esfera de su tendido, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que todos estos problemas o conflictos sociales tienen que ser manejados por la Oficina de Conflictos Sociales de la PCM, que es el ente especializado, capacitado para enfrentar estos conflictos. Por experiencia digo que ahí donde se mete un ministro, donde se va corriendo un congresista, eso no hace sino exacerbar los ánimos de la gente. Pero y malogra el proceso. En Las Bambas, sin embargo, hubo un buen resultado de la presencia del ministro Vizcarra y otros dos ministros. Yo hubiera preferido que no vaya vicepresidente de la República, pues, ¿no? Porque si es que fracasa esa negociación, ¿quién va a ser el próximo llamado por la población? El presidente. Entonces nosotros tenemos que saber respetar la institucionalidad de aquellas entidades dedicadas a la negociación de los conflictos, ¿no? En el caso, la experiencia que tengo, por ejemplo, en el caso de los conflictos cocaleros, en los 2 años y pico que estuve en Frente Vía, no tuve un solo conflicto social en materia cocalera. Porque el diálogo, la cercanía con la población, con los alcaldes,
los viajes permanentes 2 veces a la semana en contacto con los alcaldes en las localidades más alejadas del país. El funcionario en el Perú tiene que ponerse el overol y salir de la oficina. ¿No es cierto? Salir de la oficina y visitar a las poblaciones por ejemplo, permanentemente. En el Eso caso de evita zonas en conflictos. donde hubo que erradicar cultivos de coca y recurrir al uso de la fuerza, ¿no hubo conflictos sociales? Bueno, en ese caso se trabajó lo que se llamaba con las tareas de socialización. Es decir, se llega inmediatamente con la asistencia social de DEVIE y del Estado, se dialoga con los alcaldes. Por supuesto que hay grupos de personas descontentas, pero eso ya se ha previsto esa posibilidad y de manera anticipada la autoridad ha viajado y ha sentado mesas de diálogo en los lugares más complicados. Yo me acuerdo que fui personalmente, cuando estaba a punto de estallar un conflicto social, a Constitución. Estaban bloqueadas todas las carreteras, me ayudó la policía, llegamos a un helicóptero y disolvimos de la mejor manera, dialogando con el alcalde y la población, un conflicto social. Resolvimos. Entonces, mejor resolvimos. Y mejor que disolvimos, que es un verbo que trae algunos recuerdos. Tiene toda la razón. Sí. Entonces, en conclusión, creo que aquí hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Y luego interviene ya pues la parte política. Sobre todo que hay un jefe ahora de la oficina de diálogo que algunos de su gobierno no querían mucho, creo, No, yo cuando sí era adjunto en la Yo sí expreso mi respeto para el doctor Luque, me parece un gran funcionario y hay que dejar que haga su trabajo. Señor Castillo, usted una vez más como abogado externo a estas complejidades de la gestión pública, Petroperú, la empresa peruana que más factura, enfrentada a dificultades de este tipo y en este momento una crisis en Sara Murillo, donde está bloqueado nada menos que el río Marañón. Claro, el problema, digamos, estando parado el oleoducto, digamos, creo que la preocupación es mayor en el sentido de que, digamos, lo que se sospecha en muchos de estos casos es que ha habido sabotaje al propio oleoducto, ¿no? Porque no se entiende que estando parado, no estando bombeando petróleo, digamos, se produzca este tipo de incidentes que tienen pues todas las consecuencias de las que venimos hablando. O sea, digamos, esto creo yo puede ir por un lado, por un aspecto de sabotaje. Ahora, yo estoy de acuerdo con que se haya constituido una comisión especial sobre este tema porque trasciende al aspecto meramente de la Comisión de Pueblos. Por una vez, entonces, estamos ante una comisión parlamentaria que goza de la aprobación de todo el mundo. Disculpen que tenga que cortar la hora, es la hora, y creo que estamos de acuerdo en terminar felicitando a nuestros compatriotas futbolistas que ayer nos han dado una de las más grandes satisfacciones futbolísticas de los últimos Arriba, años. Perú. Y que abren la esperanza de que este martes rematemos esta semana, porque ya no hay más fútbol hasta el mes de marzo, selección con un clima. Y no se que olviden que Cueva viene de Alianza. Bueno, muchas gracias, señores abogados. Es un placer conversar siempre con abogados cuando sirven para comprender las cosas cuando no están acusando. Muchas gracias por su presencia. Buen fin de semana para nuestros televidentes. Quedan invitados el lunes a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.